Bienvenidos todas, todos, una vez más, gracias a los que estáis en directo, gracias a los que estáis viendo en YouTube. Hoy tenemos un PowerPoint, por supuesto, del increíble mundo del Omegaverso. Vamos a hablar de qué es esto, porque sé que hay gente que lo habrá escuchado, sobre todo con el auge del libro de Eli Hesselwood, que ahora mismo ni me acuerdo de cómo se llamaba Novia, puede ser que se llamase Novia, sí. Pero, como veréis, porque aquí vamos a hablar de qué es el origen, qué son los distintos tipos como alfa, beta o omega, las relaciones no convencionales. Yo tengo aquí mi PowerPoint de apoyo, ¿vale? Pero muchas veces os voy a divagar probablemente porque lo cierto es que del Omegaverso, el Omegaverso tiene mucha historia, ¿vale? Entonces sí, yo he leído mucho Omegaverso, os lo digo ya. Vale. Me vais a perdonar porque al tener esto abierto no os voy a poder leer, por lo cual voy a poner el chat de fondo en el móvil. Espero que os guste mucho este directo. Al final podréis hacer todas las preguntitas que queréis. También podéis hacer preguntas entre medias, ¿vale? Y si veo que no he respondido en la presentación o no tenía pensado hablar de ello, os diré, esto se responde después. Y si no, pues lo respondo en ese momento. ¿De qué vamos a hablar en el Omegaverso? Pues ya os he dicho un poquito, ¿no? La definición y el origen. ¿De dónde sale esto? No es solo lo que comentan de el libro este que ha salido ahora de una chica que tiene 4 intereses románticos, todos son hombres y todos son alfas. Hay más tipos, ¿vale? Los tipos, alfa, beta y omegas. Vamos a ver las distinciones biológicas. Tened en cuenta que este universo, ¿vale? Sobre todo, se centra mucho en la biología, ¿vale? Que yo sé que es un término que nos da susto. Pero tened en cuenta que esto es un universo ficticio, ¿vale? Un universo alterno que se ha creado de forma comunitaria. Luego hablaremos de las dinámicas entre alfas y omegas, porque son como la pareja principal de estas historias, son ese alfa y omega, aunque como podréis comprobar, por lo que hablaremos después del Omegaverso no tradicional, hay muchos tipos de parejas. Y luego las implicaciones sociopolíticas del Omegaverso, porque me apetece. Porque sí. ¿Qué es el Omegaverso? Para empezar, ¿vale? Ya lo he dicho, es un universo alterno nacido del fanfiction, ¿vale? O sea, esto es una conglomeración de información sacada del universo fan, del universo fandom. Y en este universo alterno, las personas tienen un segundo género, ¿vale? Y ese segundo género es lo que les rige cómo se comportan, cómo es su... ¿Me sale? ¿Será posible que me saldrá en español, o sea, en inglés y no en español? Pero bueno, es lo distintivo, es lo primitivo. Y esto no solo les marca de forma biológica, sino que también en lo social, económico y muchas veces en lo político. Aquí, en estos universos, ¿vale? No suele regirse por la discriminación, no suele ser por raza, género. Bueno, género sí, pero no por lo que entendemos aquí, en el universo real, por así decirlo, por razones discriminatorias que existen en este, ¿no? Aquí, la discriminación y las diferencias estarían reñidas con el género secundario, exacto. Es decir, alfa, beta u omega. En algunos otros casos también existen los deltas y los gamas, pero eso ya no he adentrado demasiado porque es verdad que yo de eso no entiendo tanto. Yo entiendo del Omegaverso más clásico, que es el alfa, beta y omega, ¿vale? Lo que he dicho de que las reglas de este universo no se consideran fijas tiene un nombre, pero ahora mismo folsonomía creo que es, que tiene que ver con el folclore, es decir, las normas del universo, alfa, beta, omega, aboverse, que también le han llamado muchas veces, es una cosa que es completamente moldeable y que tú puedes, basándote, o sea, teniendo una base, tú puedes decidir lo que pasa en este universo como quieras. Se puede cambiar de género, tú podrías cambiar tu género primario, como aquí también personas trans no binarias, pero el género secundario es con el que has nacido,
vamos, con el que han nacido, con el que han nacido pero se descubren en la pubertad. Ahora os explicaré esto, ¿vale? Y bueno, en algunas historias se refieren a inciso, muchos de los términos que os pongo aquí están en inglés, aunque algunos tengan definición española, se puede hacer la traducción simultánea, pero claro, como son muchas cosas que salen de un fanfic, o sea, que salen de un folclore más anglosajón, pues es verdad que lo he decidido, primero, dejar en inglés porque es como los conozco, segundo, por burlar un poco lo que viene a ser el tema de la censura, ¿vale? Yo he leído bastantes de cambio de género, pero del género secundario. Yo de esos no he leído, fíjate. No los he visto. Dejé. Vale, en algunas historias se refieren al segundo género como inner, que es el género... O sea, no dicen género secundario, sino dicen el género interior, por así decirlo, porque es algo más primitivo, más animalístico, ¿vale? De cada persona. Es decir, el género primario se puede controlar, por así decirlo, el género secundario no se puede controlar. Qué bien que me preguntes esto, porque ¿de dónde viene esto? Pues a ver, si tú piensas en un origen súper yéndonos hacia atrás, ¿vale? Esto se podría llevar a los orígenes del fandom de Star Trek, que como algunos sabréis, el fandom de Star Trek nos ha dejado el camino asfaltado, el camino completamente limpito, porque muchas movidas de los fandoms viene del fandom de Star Trek esos años 60. Pero, estrictamente, porque claro, el Star Trek al tener más universos espaciales y tal, pues había pues razas que también tenían un segundo género, etcétera. Pero el Omegaverso como tal no se consolidó hasta el 2010 con un fanfic de Supernatural. Vale. El fandom de Supernatural fue el que estableció el primer fanfic Omegaverso. Es decir, perdón, está aquí por cierto, lo tengo puesto ahí por si queréis cotillear. Lo que pasa es que no lo quería poner en directo. Permitir, sí. Os lo paso por el chat. He de decir que lo he vuelto a ver y es súper cringe. Sí, por supuesto que iba a ser Supernatural. Siempre está Supernatural en el medio de absolutamente todo. Y si no mal creo recordar, creo que Castiel era... No me acuerdo si era Castiel el que tenía... No sé. Y es que la verdad es que hace muchísimo que no me meto en ese fanfic. Pero sí, básicamente es como el que afianzó el concepto del Omegaverso. Sin embargo, antes de que ya existiera el Omegaverso, ya que se formasen con el alfa, beta, omega, que es el Scenting, que es el Nothing, ahora veremos todo eso. Sí es verdad que primero aquí, en el fandom hispanohablante, se consideraban ya como... Había ya los MPRG, que se suele decir, ¿vale? Male Pregnancy. Ya existía en los años 2000 con los donceles. Es decir, los donceles eran como... O sea, estaban... Perdonadme que sea tan cisgénero aquí, pero estaban las mujeres, los hombres, y luego estaban los donceles, que eran hombres, o al menos personas que habían nacido con los genitales masculinos, pero que podían tener hijos. Eso era en el fandom hispanohablante. Luego es verdad, y se sigue usando, que en el fandom anglosajón se solía usar carriers. Sí, a mí la verdad es que donceles me parece una palabra súper bonita. Ahora lo piensas y dices, hostia. Y este es el origen del Omegaverso. O sea, históricamente podríamos remontarlo a 15 años atrás. Es una cosa en verdad súper relativamente actual. El doncel en su corcel, exacto. Pero ¿en qué se diferencia un alfa de un beta? ¿Qué significa ser omega? Pues ahora lo veremos. Al menos lo veremos por encima. Si tenéis alguna pregunta mientras vayamos viendo, me la podéis hacer porque habrá cosas que se me habrán pasado y que las sepa, pero he intentado hacer un resumen muy acotado. ¿Vale? Acotar. Empezamos por el alfa.
Que estoy... Sí. Uy. Lo tapa mi cabeza, ¿no? Os lo leo, no pasa nada. Lo que he puesto yo de definición, ¿vale? El alfa. Son las personas en el rango más alto. También se consideran las más fuertes por su fisionomía. Es decir, son personas que son... valga la redundancia, son personas que son más altas, más fuertes, más imponentes y suelen estar en puestos de trabajos más importantes. Es decir, si tú eres una persona alfa, puedes dejar embarazadas a otras personas, pero no puedes quedarte embarazado. Un alfa puede dejar embarazado a... Bueno, es que, ¿ves? Aquí sí que podría haber hecho un paint. Pero básicamente, por lo general son posesivos y tienen instinto de protección y pueden gruñir como mecanismo de intimidación. Es decir, su parte más animalística, más primitiva. No, una mujer alfa no puede quedarse embarazada. Si es una mujer alfa que ha nacido, que es asignada mujer al nacer, es una persona que sí, tiene genitales femeninos, pero no puede quedarse embarazada. Y en su lugar, lo que... veis, es que esto es por lo que yo no quiero decir según qué cosas, por si me censuran. Pero digamos que sí, que tienen también genitales masculinos. Entendamos aquí el masculino y el femenino, ¿vale? Como una cosa súper binaria. Porque es que voy a decirlo muchas veces y... ya sabéis. En fin, la cisgenerocizada. No sé. Puedes decir partes. No, si no es por eso, es porque va a ser todo muy cisetero, pero bueno, me entendéis. Luego, cosas aquí que os he puesto, ¿vale? Claro, yo lo que no os he explicado, que podría haberlo explicado ya en qué es el omegaverso, es que, o sea, ya os digo, hay 3 tipos de género secundario: los alfas, los betas y los omegas. Estas personas, cada persona, según su género secundario, tiene un tipo de olor, ¿vale? Tiene un tipo de olor en el cual pues se reconocen las feromonas de otras personas, ¿vale? Por ejemplo, los tipos de olores de los alfas son más especiados, son más fuertes, son más amargos, incluso almizclados. También depende del tipo de persona, incluso que sea, puede tener un tipo de olor o no. Y son cosas con las cuales tú puedes saber el estado de ánimo de otra persona. Es decir, si un alfa con un scent, un olor más, digamos, sándalo, ¿vale? Sándalo, supongo que sabéis qué es. Pero un sándalo, si está feliz, va a oler más dulce. Si está enfadado, va a oler a madera quemada, quizá. Si está horny, pues va a tener un tipo de sándalo más atrayente, ¿vale? Los alfas tienen varios términos asociados con ellos. Es el root, el noting y el marking. Y aquí es cuando digo que he usado un poco el inglés para engañar un poco a la censura. Pero digamos que el root sería el tipo de celo para los alfas, que suelen tenerlo una vez cada 6 meses, por ejemplo. Entendedlo como en el mundo animal, exacto, lo que estáis pensando es eso. En el caso de los alfas, pues se ponen mucho más violentos, mucho más posesivos. Necesitan tener a su omega cerca y protegerlo de todo y tenerlo esto, y no se puede acercar ningún otro beta, ningún otro alfa se puede acercar a su omega, etcétera. Digamos que pierden un poco el control. Por eso tanto los alfas como los omegas suelen aislarse con su pareja cuando tienen este tipo de celo. ¿El root es al mismo tiempo para todos los alfas o cada uno tiene su ciclo? Cada uno tiene su ciclo. Igual que los omegas, ¿vale? Igual que la menstruación, podríamos entender, en nuestro mundo. Cada uno tiene, de hecho, aquí también lo hablaré más tarde, pero hay formas de triggerear, a lo mejor se te adelanta el root. A lo mejor estás con una persona que te gusta mucho y el root se te triggerea, ¿sabes? Tener mal olfato en el omegaverso tiene que llevar a situaciones sociales curiosas, cuanto menos. Sí, yo he visto en ciertos fanfics que lo asocian
pues por ejemplo una persona autista que quizá no es capaz de distinguir las emociones a través de las feromonas, porque más que mal olfato es eso, las feromonas, es un poco interpretar, pues esta persona huele más amarga, pues eso tiene que ser que está asustada o está enfadada o está de mal humor, etcétera, y entonces pues hay personas que no saben distinguir, que no son capaces de distinguirlo. Luego, el root, ya os he contado. Ya os digo, suele ser una vez cada 6 meses. No son tan asiduas para los alfas, los ciclos estos. Luego tienen el knotting, que aquí es cuando, lo voy a decir en español, nudo, que es lo que supongo que os habrá más llamado. Si no sabéis lo que es el omegaverso antes, probablemente hayáis visto un tweet, un TikTok, lo que sea, un post riéndose de esto. Es normal, porque yo sinceramente así leído siempre da cringe, ¿vale? Pero sí, es lo que más llama la atención de estos universos, la verdad, del concepto, lo del nudo. Cuando un alfa a ver, ya os digo, me da cosa, ¿vale? Hablar. Cuando un alfa está muy excited, ¿vale? Cuando está muy excited, cuando está muy entusiasmado, porque esto no suele pasar siempre, o cuando está en el root siempre pasa, pues entendéis un poco lo que vienen a ser los conceptos, por ejemplo, en los animales. Los perros, cuando tienen relaciones, sé que es un ejemplo de mierda, pero como muchas historias de ciseteros han cogido lo del alfa, beta, omega, el omegaverso, y se lo han puesto para hombres lobo, que sí, que también yo lo he visto en varios fanfics y tal, pero el omegaverso ya es como, no hace falta que sean licántropos, ¿sabes? Pueden ser personas humanas, para que me entendáis. Entonces es verdad que la gente se escandaliza mucho con eso. Pero sí, claro, hombre, porque tiene cosas cogidas de ese folclore, por así decirlo, de los hombres lobos. Pero básicamente los genitales masculinos sueltan un nudo por el cual afianzan su procreación, ¿vale? Y ¿veis esto? El nudo se hace aquí. ¿Entendéis lo que quiero decir? Para no tener que ser más explícito. Exacto. Un buen rato, ¿vale? Digamos que hay veces que sí, de la forma más cruda es eso. Y hay veces que tarda más en bajar, hay veces que simplemente pues sale y ya está. No son cosas que se puedan controlar, ¿vale? Pero básicamente se hace. O sea, entended que si hablamos de una forma más animalística, como se hace para procrear, la persona en sí le pasa esto cuando siente una conexión muy íntima con la otra persona. Sí, pero cuando está el omegancelo, pero para eso, o sea, eso significa que ha disparado el root del alfa. Por eso digo que estas cosas suelen, en el root siempre va a haber knotting, siempre va a haber un nudo. Porque los omegas y los alfas pueden triggerear su celo mutuamente. Para aumentar la probabilidad de procrear, exactamente. De hecho, en este universo también existen pues preservativos especiales para estas ocasiones. Para que me entendáis. Y es como que un concepto de hay que tener cuidado en esta tal, ¿sabes? El marking, ¿vale? Que sería marcar. En el mundo del omegaverso existe un concepto que se uniría, por ejemplo, al de las almas gemelas, son los de los mates. El mate argentino. Pero es el de pues es un alma gemela, por así decirlo, una pareja para siempre. Y lo que hacen es vedlo como si fuera un matrimonio en el mundo real, pero sin una base legal. Es decir, y que dura para siempre. Si tú estás seguro de que este va a ser tu omega, y el omega también, o sea, el omega está
seguro de que va a ser su alfa. Entonces hacen un proceso, luego os explicaré también el proceso que hay antes de marcar. Hacen un proceso por el cual, es que veis, ya me estoy saltando, pero esta es una de las glándulas, ¿vale? Las glándulas en las que se sueltan las feromonas estas, según el mundo del omegaverso, de las que yo conozco, son las muñecas, que la gente, me salen en inglés pero no en español, la gente estenti, la gente deja, ahora os explico, las muñecas, el cuello, o sea, la curvatura está del cuello, y las ingles. Sí, me parece que esto lo he puesto más adelante, pero bueno, por si acaso os lo dice. No, no es lo mismo, no es lo mismo. ¿O sí? No me acuerdo, madre mía, no me acuerdo ni de Crepúsculo ya. Muchas veces los alfas, betas, omegas, esto puede ser entre alfa y alfa, alfa, beta, beta, omega, beta, eso da igual. Muchas veces, para calmarse entre ellos, oye, pues simplemente oye, te aprecio mucho o quiero calmarme, tu presencia me resulta relajante, pues muchas veces lo que hacen es juntar las muñecas. Esta es la forma más amigable, familiar, que tienen pues ellos de relacionarse, de mostrar su afecto, ¿vale? Con las muñecas. La parte del cuello sería una unión más íntima, es decir, normalmente tú no haces el juntar estas glándulas del cuello con cualquier persona, mucho menos un familiar, ¿me entendéis? Lo haces con tu pareja o con la persona que tengas más intimidad, y luego está la parte de las ingles, que sería una forma más sexual, por así decirlo, ¿vale? El marcar, se hace dando un mordisco en la glándula del cuello, que se queda para siempre. Entonces el omega queda marcado para siempre, y esto creo que de hecho lo cuento mejor después, así que lo dejo para después. Luego tenemos a los betas, ¿vale? Los betas son las personas en el rango más... ¡Oh! ¡Hala, hala, hala, hala! Se me olvidó cambiarlo de arriba, me perdonan. Tengo lo mismo para los tres. Terrible fallo. Pero bueno, los betas, para empezar, siempre en un fanfic, en las historias, son como los intermediarios. Están ahí, rollo, para calmar tanto a los omegas como a los alfas. Los betas son personas que suelen estar en rangos más... Es que claro, en la mitad, por así decirlo. No suelen ser jefes, pero sí suelen tener, a lo mejor son managers, por ejemplo. Son personas que no están por encima ni por debajo de nadie. Bueno, no, perdón. Sí que están por encima de los omegas y por debajo de los alfas, pero son unas personas que van como más a su rollo, ¿vale? Bueno, lo que digo, se les suele considerar a los intermediarios. Su sistema reproductivo es el mismo con el que nacieron. Entrando, vuelvo a decir, en el sistema reproductivo, no en temas de géneros, identidad de género y todo eso, ¿vale? Es decir, si tú has nacido con genitales masculinos y eres un beta, pues eso es lo que puedes hacer en el sistema. Así es como te puedes reproducir, ¿me entendéis? Es pregunta real, ¿me entendéis? ¿Lo he explicado bien? Luego, los betas son personas que tienen efectos relajantes en los alfas y los omegas. Es decir, como suelen ser los intermediarios, sus feromonas pueden servir tanto para bajar de un lugar, de una emoción más violenta al alfa, y también pueden calmar los nervios de los omegas. Y lo de cansado de ser los sujetabeles es porque eso se usan en los fanfics directamente para... Son los amigos, los mejores amigos, los sidekicks, que están ahí como en plan, venga, no pasa nada, venga, tranquilo. Pero bueno, no tienen instintos, por ejemplo, protectores, ni posesivos, ni tampoco tienen instintos maternales, ni nada así. Sí que pueden hacer scenting. No, aquí los equivalentes a los pringados son los omegas, ¿vale? Ahora os explicaré un poco más eso. Luego, los tipos de olor son mezclas entre alfa y omegas, frutos secos, aromas del bosque. Es decir, las mandarinas, por ejemplo, que es un olor más cítrico,
que los cítricos están más asociados a los alfas, pero también es un olor más dulce que están más asociados a los omegas. Me perdonáis por la parte de arriba, ¿vale? Que se me había olvidado, pensaba que la tenía que cambiar los 3, macho. Qué fallo, pero bueno. Por el momento bien. ¿Estáis siguiendo bien? ¿Tenéis alguna pregunta? Los betas no pueden marcar ni ser marcados. Los betas pueden, ya os digo, las normas de su sistema reproductivo se rigen por los genitales que tienen. Bueno, yo sigo. No os preocupéis que si tenéis preguntas os las respondo. Luego estamos los omegas, ¿vale? Que los betas sí son los humanos normales, pero ya os digo, esto sigue habiendo el tema del scenting. Tú con un beta hay muchas veces que los omegas se sienten seguros con otros betas porque son personas que como no tienen, ya os digo, no son, bueno, también los omegas se suelen sentir también muy relajados alrededor de otros omegas, pero los betas es como sus olores, es que no me gusta olores, tío, suena como algo malo, ¿no? Los scents, ¿vale? Los aromas, aroma me gusta más. Los aromas son más familiares para ellos, los de los betas. Entonces no es un aroma tan abrumador como el de un omega. Los alfas son los Gryffindor y los betas son los Hufflepuff. Bueno, algo así. A mí me gustan mucho los personajes betas cuando estoy leyendo un omega verso, ¿eh? Vale, los omegas suelen ser las personas en el rango más bajo y suelen ser sobre todo cuidadores. Suelen ser personas que o se quedan trabajando en el hogar o suelen cuidar de otras personas o suelen ser a lo mejor profesores. Entendéis que esto también tiene mucho que ver con las normas sociales y sociales y económicas que tenemos en el mundo actual, ¿no? De eso también hablaremos después. Pero como suelen ser consideradas las personas más, oye, pues necesitamos a los omegas para procrear, pero realmente no se pueden valer por sí mismos porque son muy dependientes, tal, no sé qué. Estáis viendo por dónde van los tiros, ¿no? Vale. Los tipos de olores suelen ser dulces, florales, afrutados. Muchas veces yo he visto en muchos el olor a rosas. Los omegas son las Tradwave, más o menos, pero ahora entenderéis que no. O sea, muchas veces en estos fanfics, por lo que a mí me molesta realmente, que la gente solo se quede con la imagen de novia de Lily Hazelwood o las cosas estas súper ciseteras, es que no se quedan con que muchas veces mucha gente escribe fanfic del Omegaverso para hablar de problemas actuales fuera de coña, de verdad, ¿eh? De verdad, para hablar de problemas actuales, pero pudiendo evadirse de la realidad. Es decir, sin tener que, joder, pues no me apetece hablar de machismo, pues voy a coger esto, que es el Omegaverso. Sí, tranqui, si no te lo digo por poner un poco de perspectiva. Voy a coger el Omegaverso y voy a usar esto para los omegas. Por ejemplo, pues en vez de misoginia, pues discriminación hacia los omegas. ¿Sabéis? Es un poco el coger un concepto que ya está inventado, pero poder llevarlo a una forma que no te resulte tan incómoda. Porque simplemente quieres hablar de o a lo mejor simplemente pues quieres hablar de tus personajes siendo omegas y alfas y ya está, ¿sabes? Es que el Omegaverso habla mucho del tema de la misoginia, el machismo, incluso en algunos del racismo. Exactamente. Eso lo hablaremos después. Bueno, pues ¿qué pasa con los omegas? He puesto término asociado y solo he puesto el scenting. Y creo que aquí me equivoqué. Y puse el scenting que iba a poner en los betas y en omegas madre mía, qué lío, ¿eh? Pero bueno, sí, el scenting, que los omegas, sus aromas y su scenting suelen usarlo para calmar, sobre todo a los alfas. Y luego también tienen el HEAT, escrito HEAT, perdón, H-E-A-T, que es el ciclo del celo para los omegas. El ciclo de los omegas suele ser más corto, es decir, si cada root de un alfa suele ser cada 6 meses, el de los omegas es más complicado porque suele ser cada 3 meses, por ejemplo, y es más fácil triggerear un celo en un omega que un celo en un alfa.
Por lo cual, pues quedan a los omegas incapacitados, que son otras cosas que suelen hablar en los fanfics, porque sobre todo por el tema del consentimiento, sobre todo por el tema de una persona omega, pues se frustra muchísimo porque, joder, me rompe. Ah, es verdad, se me había olvidado, los roots suelen durar como 3 o 4 días y los celos en los omegas, el hit, suele durar pues a lo mejor una semana. Voy a leeros, ¿vale? Pensaba que todo este tema se romantizaba, que imagino que en una fanfic igual sí, pues sí, como en todas las cosas, ¿vale? Y me parece guay que también se utilice como metáfora para criticar justo eso. Si hay mucha peña que romantiza cosas, pero no hace falta que sea un omegaverse, está por todos lados. Claro, si una persona quiere romantizar una relación abusiva, lo va a hacer con y sin otro universo alterno, quiero decirte, por ejemplo. Y es verdad que es como, sinceramente, yo por ejemplo, mira que no estoy metido mucho en la comunidad furry, no es una cosa que me interese demasiado, pero yo es como que ya los furros los respeto, tío, están ahí sin hacer daño a la gente y lo que pasa es que tienen una imagen, o sea, no tienen una imagen, le han creado una imagen alrededor de internet de reírse de ellos, que es como, jaja, zoófilos, zoofílicos, zoófilos, se quieren animales y es como... Luego conoces a una persona furry con su fursona y es la persona más normal del mundo. Lo que pasa es que le gustan las películas como Zootrópolis, ¿sabes? Entonces eso es lo malo de... Sobre todo, ¿veis? La comunidad furry tiene mucho que ver también con la comunidad LGBT, al igual que el omegaverso tiene que ver también mucho con la comunidad LGBT, con la comunidad queer. Entonces yo estas cosas siempre veo y digo, es que siempre tira para... Siempre barren para eso, qué cringe, esta gente está romantizando tal y es como... Son un grupo de gente, tío, que quiere hacer lo suyo, que se quieren pasar bien y ya está. Entonces, es que estas cosas siempre hay que cogerlas con unas pinzas. Yo hay unas historias omegaverso que me parecen un cringe absoluto. Y oye, pues hay gente que usa el omegaverso para sus fantasías. Pues ok, es ficción, ¿sabes? Es que si no entramos en el tema de las etiquetas del fandom, que de eso me gustaría hacer un directo, la verdad. Pero entramos en el tema de las etiquetas del fandom. Y entonces es como... A mí en términos de fanfic me da igual lo que a la gente, no son cosas que se estén lucrando. Luego, evidentemente hay fanfics y cosas que son muy alarmantes, pero es como, pues, no lo leas, literalmente no lo leas. Que igual no es algo que yo disfrute leyendo, pero al menos quiero entenderlo y quitarme prejuicios. Claro, te puede no gustar, te puede no... Oye, pues qué raro, me parece raro, pues ya está. Pero oye, al menos sabes de qué va la cosa, ¿sabes? Vale. Los omegas suelen ser más sumisos con la gente con la que tienen confianza. Son muy posesivos con sus nidos, que este es otro término del que hablaremos ahora, el nesting. Pueden calmar a los alfas y pueden quedarse embarazados, pero no dejar embarazadas a otras personas, independientemente del sistema reproductivo que tengan. ¿Vale? Son personas que se pueden quedar embarazadas y no pueden dejar embarazadas a otras. Tienen el tema del nido, nesting, que se le llama, es porque los omegas, cuando se acerca el ciclo del hito, cuando están embarazados o cuando simplemente, pues, oye, están más cariñosos, por así decirlo, hacen una cosa que es el nesting, que es, voy a repetir mucho, es el nido. Es el sitio en el que ellos se preparan para tener a sus bebés, como queráis llamarlo. Y entonces, pero no tiene por qué ser, es algo instintivo también, pero no tiene por qué ser, siempre muchas veces se lo asocia con temas de confort, ¿vale? Es decir, ellos, por ejemplo, en una cama, que es como el sitio más vulnerable, por así decirlo, de un omega, suelen poner, pues, existen mantas especiales, es decir, son mantas de peso, que además pueden recoger mucho olor porque así pueden tener tanto su aroma, que es una cosa familiar para ellos, como el aroma de un amigo, o de una madre, o de un padre, de un hermano, tal, cosas que les calmen. Suelen hacer como alrededor, pues ponen cosas que a ellos les conforten, como cojines especiales, mantas, peluches incluso también suelen recoger. Yo he visto fanfics en los cuales pues a lo mejor le cogen una camiseta a un amigo o le piden algo a un amigo, un colega o a una persona muy cercana para ellos. Sí, podría decirse que son el ideal de los incels que tiene la mujer. Por eso vamos a hablar luego que se tienen las mujeres, perdón. Por eso vamos a hablar luego del omegaverso no convencional, porque ya os digo, yo os estoy hablando de los términos, ¿vale? De las cosas a las que se asocian cada personaje, cada género secundario. Pero vamos,
yo os voy a ser sincero, no he leído ni un solo omegaverso que no sea desafiando las normas del omegaverso, precisamente. De hecho, son los únicos que me gustan, por así decirlo. Pero es que muchas veces se usan precisamente para criticar estas cosas. Que luego cada uno lo lea porque, oye, pues me gusta el tema del nesting, pues ok, vale, no pasa nada tampoco, no estoy juzgando. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Acabamos de ver alfa, beta, omega. ¿Hay algo que se os haya quedado de que queráis saber más de los alfa, de los beta, de los omega? Como veis, estoy intentando no profundizar en temas sexuales porque realmente yo os estoy contando aquí las cosas interesantes del omegaverso. Luego ya, si os queréis enterar de, oye, ¿y cómo se reproducen? ¿Y cómo hacen tal no sé qué? Pues os leéis un fanfic. Os leéis un fanfic y ya estaría. Que seguro que eso os queda, vamos, seguro. ¡Ah, los supresores! ¡Ah! ¡Hola, no! Es verdad. No lo he puesto en ningún lado, tío. Vale, es verdad. Un término que también se le asocia sobre todo a los omegas y por lo que también, vuelvo a decir, intentan revertir un poco las normas en los fanfics es, claro, aquí básicamente lo más peligroso que le puede pasar a una persona es que seas omega y tengas un hit. Imaginaos, en medio de un viaje, en mitad del instituto donde hay un montón de adolescentes con un montón de hormonas, porque claro, las feromonas son muy atrayentes, muy, oye, apetecibles y puedes hacer que se le vaya la cabeza a un alfa. Entonces muchas veces los omegas toman supresores. Y son cosas pues, en algunos, ya os digo, esto también cambia un poco las normas. O sea, sí, cambia según el fanfic, pero hay veces que los supresores pues oye, te atontan, como a lo mejor lo puede hacer una medicación más fuerte. Te atontan, te dejan un poco que no sabes por dónde está, desorientado, pero claro, lo tienen que tomar porque es que si no hacen esto, no sé qué, pero es una movida. Básicamente es una mierda, para los omegas es una mierda. He visto también que hay fanfics que tienen, no sé cómo se llamarían, serían como supresores para los alfas. Son más bien como estabilizadores, podrían decirse. Para los omegas son supresores y para los alfas son estabilizadores. Y me viene muy bien, Noa, muchas gracias por recordarme esto, porque esto me recuerda que también, pues oye, han cosas que se ha inventado la comunidad que se ha ido metiendo más en el tema del omegaverso, el tema de los bloqueadores. Hay fanfics que tienen bloqueadores que puedes colocar en tu puerta para que las feromonas no se escapen. Hay gente que tienen parches que se colocan sobre todo en el cuello, pero también se los pueden colocar en las muñecas, para también suprimir un poco el olor. Y es verdad que lo que hace es que deja un poco un olor aséptico. Ya ni siquiera es que sea inodoro, es que es un olor aséptico, ¿vale? Para otras personas. No sé si se me ha quedado algo más. Noa, ¿quieres decirnos algo? ¿Quieres comentarnos algo? ¿Me quieres corregir algo? Con un supresor ya no tienes el celo. Básicamente sí, te suprimes el celo, pero el problema de tomar muchos supresores es que luego el celo te va a volver más fuerte. Es un poco lo que viene a ser y que te puede cambiar las hormonas, un poco también el concepto de los anticonceptivos para personas con vagina en este universo. Entonces es un poco, los supresores tienen sus partes buenas y sus partes malas. Y claro, es una movida que los omegas estén obligados a tomar supresores porque básicamente es cambiarte las hormonas, cambiarte incluso en algunos momentos los estados de ánimo. Y como podéis ver, son cosas que tú dices, ostras, pero eso ya no existe en nuestro universo. Claro, es que hay gente, vuelvo a decir, que el omegaverso lo usa para escaparse un poco de esta realidad, pero poder hablar. Yo si queréis os comento algún omegaverso que he leído, en plan, las cosas que han puesto dentro, que he dicho, hostia, qué bueno. Hay uno, concretamente, que me gustó mucho, ya lo voy adelantando, que era de un alfa detective y un omega consultor. Y el omega consultor odiaba a los alfas. No es que los odiara, pero es como que, oye, pues el concepto de alfas, evidentemente es como, vuelvo a decir, es como ya de aquí, pues, potenciales violadores, ¿sabéis? Entonces es verdad que el alfa en este
en este fanfic era muy poco convencional, volveremos a hablar de ello porque no era una persona que tú digas, sabes, un machirulo, por así decirlo, pero el consultor pues ya no estaba muy cómodo trabajando con un alfa y estaban investigando un tema de un alfa que sí que usaba, porque también pues oye, en este mundo pues existen drogas para triggerear el hit, el celo en un omega, drogas para que te dure más el root, cosas así. Sabéis que son drogas ilegales, obviamente. Pues en este fanfic había una persona, un alfa, que estaba básicamente haciéndole eso a los omegas, ¿vale? Entonces pues estaban viendo, y lo que pasaba es que hablaban mucho del tema del consentimiento y de las leyes que hay, porque claro, aquí el omega de lo que hablaba es al omega se le triggerea el celo, y claro, el alfa evidentemente pues no quiere hacerle nada que él no quiera. Entonces pues se van a un hotel, pues por eso digo que es una movida, porque te pasa en un sitio que no tal, se va a un hotel especializado tal, no sé qué, pero el omega está buscando un alfa. Entonces le dice, no te vayas de aquí porque no. Entonces el alfa le dice, vale, lo que voy a hacer es que me voy a quedar fuera de tu puerta, para que tú, qué susto. Momento. Muchas gracias Steer472 por el follow. Básicamente quería un alfa cerca porque es lo que pide su instinto, pero claro, el alfa no va a entrar en la habitación bajo ninguna circunstancia. Hola, buenas tardes, gracias. Entonces yo digo, aquí se hablaba mucho del consentimiento, el consultor hablaba de que él quería, porque claro, es que no hay unas leyes que impidan a estas personas realmente hacer lo que quiera un omega, porque como el omega está consintiendo, claro, como el omega en ese momento está en un momento vulnerable en el cual está pidiendo un alfa, entonces este fanfic hablaba de que después de descubrir quién era el alfa que estaba haciendo toda esta movida, ¿vale? Que lo atrapan y tal, pues oye, este hombre se mete, el omega se mete a congresista y lo que hace es cambiar y el alfa le ayuda, pero simplemente pues oye, el apoyo, y ahí es como que reviertes un poco los roles, ¿no? Porque el omega está en una situación un poco más de poder, por así decirlo, es un congresista y lo que hacen es dejar más claras las normas y las leyes de consentimiento para los omegas. Y yo leyendo ese fanfic diciendo, buah, esto es cine. Pero ¿veis? Son temas que se pueden asociar perfectamente a la actualidad, solo que hay gente pues que decide hacerlo en un omegaverso. Vale, características principales de las relaciones entre alfa y omega, que yo creo que básicamente muchas cosas las he dicho ya y os las he adelantado. Fanfic más chulo, me encanta cuando hablan de esas cosas, sí, ya os digo, y yo he leído, luego os contaré, en lo de las relaciones no convencionales, yo he leído uno de omega por omega. Aquí básicamente el que los omegas se sientan atraídos por omegas sería como, estaría mal visto, como está mal visto la homosexualidad de nuestro universo actual, ¿vale? ¿Cómo es la socialización entre alfa y omega? Ya os lo he dicho casi todo, yo creo, os lo he adelantado, pero bueno, vamos a matizar aquí. Pueden triggerear el root y el hit del otro, sobre todo si son true mates, que es lo que he dicho de almas gemelas, por ejemplo. ¿Sabéis? Mango que era de alfa por alfa y tienen movida porque es como un desperdicio. Claro. A mí es que me gusta el omegaverso cuando no es me gusta el omegaverso cuando no es omegaverso, increíble. Pueden triggerear el root y el hit del otro, esto ya lo hemos hablado. Y cuando son personas que ya están, bueno, no tienen por qué estar marcadas, pero hay muchas veces, hay gente que usa en sus fanfics el tema del concepto de las almas gemelas. Sí, claro, alfa por alfa también se consideraría homosexualidad, solo que en este universo pues no existe la homofobia. Lo que existe es, evidentemente, oye, ¿qué hace un alfa con un alfa? Esto no es natural, no es normal. Los alfas deberían querer estar con omegas o con betas. ¿Entendéis? Vale. Cuando hay gente que usa estos tropos, en el cual pues a lo mejor dos aromas o dos esencias que tienen un alfa y un omega se complementan tanto que ellos ya saben que son almas gemelas y es como que se disparan más entre sí el celo. Un ejemplo sería, imaginaos que el alfa tiene el aroma que es chocolate negro, amargo, y el omega tiene pues un aroma de nata más nata o vainillado, o a lo mejor es leche con azúcar,
Entonces, pues claro, chocolate o café y leche, café y nata, cosas así, ¿vale? Ese sería el más tradicional, por así decirlo, el más normal. Yo he leído fanfics en los que creo que el omega era batido de arándano o algo así, y el alfa era algo cítrico que combinaba con el arándano y que tenía un significado, yo qué sé, buah, ya ni me acuerdo. Vale, otra cosa, cuando se marcan sus olores se mezclan y se convierten en el mismo para los dos. Es decir, cuando volvemos a hablar de la marca, que la marca sería como el matrimonio. Aquí, Ferran Adrià escribiendo fanfics. Hola, poñoclo, ¿qué pasó? Cuando un alfa y un omega, suele ser en alfa y omega, la verdad es que, como ya os digo, no suelo leer betas, omegas, alfas, betas, y no me he enterado tanto, pero cuando un alfa y un omega se marcan, es decir, el alfa marca al omega y ya es como existe ese vínculo irrompible, que ahora veremos que se puede romper, pero cuando existe ese vínculo irrompible, pues los olores se entremezclan, entonces el alfa y el omega ya olerían a una sola cosa. Y es como que ya otras personas, si oliesen a esas personas, dirían, vale, esta persona tiene una pareja, tiene un mate, y no suelen dispararse. Por ejemplo, un alfa que está con un omega que ya está marcado no suele entrar en root, o no suele pues ya tener ese instinto más primitivo. Entonces, ¿no hay infidelidad? Sí, hombre, por supuesto. Supuesto que hay infidelidad, al mismo tiempo que también por ejemplo, cuando están marcados sus feromonas solo los afecta entre ellos. Por ejemplo, está el concepto aquí, más que el concepto de divorcio, sería el concepto de... ¿Cómo lo vi? Pero sí, básicamente se desligan entre sí y es una movida. Y es una movida porque entonces, os explico, el alfa puede marcar al omega. Sus olores se entremezclan, pero en realidad el que está marcado es el omega. El alfa no tiene, por así decirlo, ninguna vinculación fisionómica con la otra persona. Entonces, si existe un desligamiento, que sería como un divorcio, pero aquí es más fuerte porque se supone que tú estás cortando con tu mate, con tu pareja de toda la vida. Lo que pasa es que los omegas entran en un drop. Que yo he visto fanfics en los cuales también han puesto que los alfas tienen un drop y es como, esto no se ha visto nunca antes, un alfa tal. Un drop entra en una depresión súper aguda, porque imagínate que deciden desligarse, ¿vale? Y el omega, aunque ya no esté enamorado del alfa, enamorada, lo que sea, de la persona alfa, va a sentir ese drop. Y es una mierda, porque tú dices, biológicamente es muy injusto que por ser omegas tengan que sentir esa depresión y esta soledad al no tener a un alfa, y la marca sigue existiendo. Es decir, la marca no se va. Si otro alfa quiere marcarlo, esa marca ya existe, no pueden. Entonces yo he leído fanfic en los cuales pues hay alfas que marcan por encima de la otra marca, omegas que se tatúan esta zona para tener un blackout, ¿sabes? De esa marca, pero la marca siempre va a estar ahí. Yo he leído algunos donde incluso cuando el omega está con esa depresión pierde el celo y todo, claro. Y para la persona omega es una mierda, porque es como, a lo mejor yo biológicamente no quiero sentir esto y me parece súper injusto que tengamos que sentir esto, pero es claro, es lo que nos ordena nuestra biología y es una movida. Entonces pues hay fanfics que tratan esto. Sobre todo también el tema de los fanfics que yo he leído de omega por omega. Perdón, ahora me acerco el micro. Fanfic que he leído sobre omega por omega es como los dos tenemos el drop, ¿sabes? Pero no podemos volver juntos porque sería como absurdo volver juntos simplemente para no tener que sentirnos tristes. Vale. Luego esto que también se ha cogido, sobre todo del tema de los hombres lobos y tal, es que pueden formar parte de un pack. Y es como una familia elegida para ellos. El pack no tiene por qué ser alfa y omega solo. Puede ser que un grupo de 5 personas, 3 betas, un alfa, un omega, 3 omegas, 2 alfas, 3 omegas y 2 betas. Yo qué sé, imaginaos. Es el pack, es como la familia elegida, es como que suelen
vivir todos en la misma casa, suelen, pues como lo de Crepúsculo, ¿vale? Con los hombres lobo, la familia esta de los Jacob Black y toda esta gente que estaba por allí, que ya ni me acuerdo de los nombres, pero básicamente es el mismo concepto. Solo que aquí pues lo llevan a una forma más, oye, pues no somos hermanos y tal, pero somos nuestra fun family. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir que el Omegaverso nació de personas queers. Entonces hay muchas veces que en estos fanfics lo que se intenta conseguir es un sentimiento de unión, de pertenencia. Y bueno, antes de marcarse, lo que os he comentado antes, el alfa y omega convencionalmente y tradicionalmente pasan por un proceso que es el courting, que es como cortejar. Sí, sería como cortejar, que es básicamente aquí en vez de aquí, por ejemplo, tú puedes decir, ¿vale? En el Omegaverso, imagínate en la adolescencia o en cualquier etapa de tu vida, puedes decir, voy a salir con esta persona, pero realmente vas a salir con esta persona, no consideras, o sea, el cortejar no es como salir con una persona o conquistarla, porque tú puedes salir con una persona y ya está, y no es nada serio. Tú cuando, y esto vuelvo a decir, esto también tiene que ver con el consentimiento, porque suele ser un alfa diciéndole a un omega, ¿puedo cortejarte? Puedo hacer, es que claro, en español suena como, yo qué sé, pero puedo cortejarte, y es como, es la etapa anterior a decidir de forma consensual que queréis ser mates de por vida. Y en este caso, pues lo que se suele pasar es que el alfa suele ser mucho más sumiso con el omega. Es como que el alfa ya existe, o sea, el alfa toma una posición, sobre todo ya os digo, en fanfic más poco convencionales, el alfa suele ser como, muestro mi sumisión hacia ti para que veas que no tienes nada de lo que preocuparte conmigo. Y ahí pues, oye, hay fanfics que esto lo revierte en rollo, mira, yo no te voy a decir que en el cortejo voy a ser más sumiso contigo porque me parece un término súper absurdo, simplemente te voy a decir que te voy a tratar con respeto y ya está, ¿sabes? Como cualquier persona. Pero esto suele ser el alfa proponiéndoselo al omega. Y esto es como el periodo anterior a marcar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosilla en esta etapa del Omegaverso? No nos queda mucho, la verdad. Yo pensaba que iba a tardar más. Pero bueno, como luego nos pondremos a yapping, a hablar entre nosotros. Vale. ¿No puede ser el omega el que se lo proponga al alfa? Sí, claro. Pero eso sería como... Es como... Puede, claro que sí. Pues aquí como en el... Vuelvo a decir, yo es que lo comparo mucho con el universo actual. Sí, es como cuando dicen... una mujer proponiéndoselo a un hombre, no sé qué, pero es como que empiezan a llamar al hombre calzonazo hasta no sé qué. Sí, puede haber algún omega que lo que haga es que se lo pida al alfa, pero es como, está mal visto porque aquí tendría que ser el alfa pidiéndoselo al omega. Pero claro que puede, o sea, no es una incapacidad, simplemente es como una norma social, por así decirlo. ¿Vale? El hecho de que el alfa se lo tenga que pedir al omega. Pero sí, muchas veces puede ser hablado entre ellos o simplemente puede ser el omega se lo dice al alfa. Pero claro, como el tema del cortejo suele ser más el alfa mostrando un servicio hacia el omega, en el sentido de bajo mi cabecita me agacho ante ti, porque vuelvo a decir el omegaverso, y ahora lo hablaremos también, el omegaverso, es que me vais a permitir una cosita, ¿vale? Creo que puse el tema de hablar de implicaciones. Vale, sí, ya está. Es lo único que quería mirar. Pero sí, las normas en tanto universo fanfiction como en cualquier norma de literatura, del arte y tal, están para romperlas. Muchas veces lo que hace la gente es... voy a romper esto que se ha creado en principio para tener como un equilibrio de qué cosas se puede hacer en este universo, pero evidentemente va a haber gente que diga, ¿qué cojones? ¿Sabes? Vale. ¿Y todas las relaciones son así? No, hay escritores que deciden romper las reglas de este subgénero. ¿Quién dominaría en una relación entre dos alfas? ¿Y si un alfa o un omega no quieren cumplir con los patrones establecidos? ¿Y si un omega solo se siente atraído hacia otros omegas? Lo hemos hablado antes, pero aquí si queréis, pues...
Elige Selwood, agárrame esta. Porque muchas veces el Omegaverso está precisamente para romper las primeras reglas que se pusieron. ¿Vale? Elige Selwood. Y la historia, nunca me acordaré cómo se llama el libro, pero es que sinceramente tampoco me voy a aprender el nombre. El nuevo este que se anunció tanto por Instagram y por Twitter y tal, el de la chica con 4 intereses románticos, todos los intereses románticos, vaya, eran alfas y todos son iguales. Hay uno que es rico, otro que es Jimbo, no sé qué movida, y que huele a café, y el otro huele a... Y dices, agárrame esta. Sinceramente, agárrame esta. ¿Podemos hacer con el Omegaverso lo que nos dé la gana? Exactamente. Para eso existe. Lo que tengo arriba que no se ve es el alfa por alfa, omega por omega. Eso serían relaciones no convencionales. Si quieres hablar de cómo sería el tema de la homofobia en un universo alterno en el cual, oye, pues no me apetece enfrentarme a la homofobia aquí, ¿sabes? Sinceramente quiero escribir sobre mis blogs. Pues oye, coges el Omegaverso y así también pues metes movidas de que sí nudos, que sí aromas y tal. Y pones a dos alfas, pues que, oye, pues tienen que ver un poco cómo se relajan entre ellos de... Aquí hay que ceder un poco, ¿no? ¿Quién es el que domina? ¿Quién es el que no domina? Pues joder, a mí no me apetece ser un alfa que domine, ¿sabes? Simplemente. Luego tenemos la inversión de roles. Yo esto lo he visto muchas veces. Suele ser además los fanfics que más veo por ahí, que es el de que subvierten los roles y es como el alfa no quiere ser, no por ser un alfa, muchas veces pues su familia le pide que sea una persona de éxito, que sea una persona fuerte, que sea el quarterback, que sea que venga a casa con una omega o un omega súper tradicional y que les tengan 5 hijos y qué tal. Y es como el alfa dice, joder, pues a lo mejor no. O a lo mejor no se siente suficiente precisamente por eso, porque él no se ve así de fuerte, no se ve así de... No quiere ser así, no quiere ser como los demás alfas. Y a lo mejor hay omegas que muchas veces dicen, precisamente por eso lo he dicho, muchas veces es como, pues no, mira, yo no quiero ser yo no soy aquí un producto, ¿vale? Yo no quiero ser ni que me vendan al mejor postor y que simplemente esté para hacer nidos y tener hijos. Yo quiero ser un omega independiente, sinceramente. Yo no quiero entrar en movidas de que me cortejes, en movidas de que yo tengo que estar por y para ti. Muchas veces el alfa fem por omega mask, y esto lo he puesto así porque a veces es simplemente una mujer alfa, un hombre omega. Que es lo que yo me pregunto. Yo muchas veces cuando veo las historias estas de ¡guau! Han metido Omegaverso y es una mujer omega y un hombre alfa, vaya. No seas cobarde. No seas cobarde. No seas cobarde. Haz que el alfa sea una mujer y que el omega sea un hombre. A ver qué pasa. Sigue siendo una pareja hetero, ¿no? Porque es una mujer y un hombre, pero claro. Ah, no, es que eso ya no mola tanto, ¿sabes? Y luego hay muchos omegaversos que están ambientados en otras épocas en las que a lo mejor, por ejemplo, no había opresores. Uno de los omegaversos que me gustan mucho precisamente está ambientado en los años 50, justo antes de, según ese universo, según ese fanfic, la invención de los supresores. Entonces, pues muchas veces en los años 50 era como que los omegas se manifestaban porque ¿por qué narices tenemos nosotros? ¿Cómo se diría? Perdón. ¿Cómo es? Me sale en inglés, curfew. Toque de queda, porque los omegas tenemos toque de queda. ¿Qué pasa? ¿Que los alfas no pueden controlarse o qué pasa? Porque tenemos nosotros que volver a las 9 a casa. Porque claro, no hay los suficientes policías como para que vean que asaltan un omega. O qué pasa, que un policía alfa no se puede controlar, cosas de esas. Ese fanfic estaba muy guapo, estaba muy chulo. Luego tenemos el tema de lo que os he contado, que hay muchas veces que se usa para precisamente pues los omegas diciendo no, amigao, me he cansado de ser buena onda, no me apetece ser la máquina de hacer hijos. No me apetece, entonces pues hay veces que roleplean también, que oye, también pues oye,
Claro que sí, claro que habrá fetichismo y fetiches y tal. Es un fanfic. ¿Dónde mejor vas a soltar tu kink que en un fanfic, ¿sabes? Entonces muchas veces eso lo revierten en plan... hacen, o sea, son a lo mejor una persona alfa y una persona omega que en su relación pues rolean, que es al revés. Tengo a la Mochi, ¿qué pasa? ¿Estás pidiendo mimos ya? Son las 7 solo, ¿eh? No puede ser. Tienes el ciclo, los ciclos circadianos un poco truqui, ¿eh? No kinshaming en fanfiction, exactamente. No se hace kinshaming en el fanfiction. Implicaciones sociopolíticas es eso. Los alfas son el rango más alto, los betas van por debajo y por mucho por debajo es un omega. Si tú eres una persona omega, realmente, no sé si esto lo he comentado antes, pero tu segundo género se presenta una vez llegas a la pubertad. Suele ser, pues igual que hay personas que se les presenta más tarde y personas que se les presenta antes. He leído un fanfic en el cual una persona que es omega, porque saben que su familia han sido todos omegas, no se presenta hasta los 22 años. Con presentarse significa el primer celo. Y en el primer celo se te desarrolla tu aroma y es cuando se sabe si eres alfa, beta u omega. Y a esta persona no le pasaba hasta los 22 años o así. Entonces, ¿qué pasa? Gracias, Arle, porque sinceramente yo ya, o sea, no es genético. Sí, o sea, suele ser genético, pero yo hablo de que se presenta en la pubertad. O sea, tú de pequeño no... De niño, vaya, sobre todo pues está muy bien que hayan decidido esta norma. De pequeño tú no eres ni alfa, ni beta, ni omega. No se sabe lo que eres, pero si toda tu familia ha sido alfa, pues sabes que, o al menos se espera que tú te presentes como alfa en tu pubertad. Pero sí, las implicaciones sociopolíticas significa que muchas personas cuando llegan a su pubertad y de repente a lo mejor descubren que son omegas, a la hora de buscar trabajo, a la hora de que te tomen en serio, va a haber gente que diga, es que eres un omega, claro, vas a tener más ciclos hormonales, vas a tener más celos, va a ser muy peligroso tenerte en esta empresa porque en esta empresa hay más alfas, no sé qué, y muchas veces pues sí les discrimina. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona que es omega probablemente no pueda optar a un trabajo mejor, un trabajo por unas posibilidades más altas. Sin embargo, ya por ser alfa, mucha gente te va a considerar, ostras, es alfa, tío, o sea, hay que escucharle porque es una persona imponente, es una persona fuerte, esta persona tiene la cabeza centrada, ¿sabes? Y las personas betas, pues son como, se ven como unas personas, es como el hermano mediano, ¿no? O sea, son unas personas que no presentan un problema. Por ejemplo, muchas veces en estas sociedades es como preferimos tener a personas maternales como profesores, por lo cual un omega puede ser profesor, pero de primaria y secundaria. O sea, de primaria y de infantil. Si tú decides ser un investigador de universidad, tienes que ser un beta o un alfa. Porque claro, eso sí, no vamos a dejar a los alfas que estén cerca de nuestros hijos. Por eso las implicaciones sociopolíticas. Muchas veces un alfa, joder, yo quiero ser cuidador. Pero es que un alfa no podemos dejar que sea un cuidador porque, claro, tiene un gen dominante ahí, tiene una vibra violenta. La genética puede o no manifestarse según la influencia del ambiente. Menos mal que ese tipo de discriminación no ocurre en la realidad. Menos mal que en absoluto este universo, el omegaverso, no resuena para nada con nuestro universo real, ¿verdad? En absoluto. Entonces, en unas posiciones políticas, o sea, como presidentes y tal, vas a ver a lo mejor a personas más alfas, y a su lado pues a lo mejor una persona beta. Pero los omegas en posiciones de poder no, por favor. Los omegas que son muy emocionales y se dejan llevar por su celo, y a la mínima de cambio tienen un hijo, no pueden ser presidentes. No tiene para nada que ver con el universo actual. Parece un universo profundamente machista. No me extraña que haya fanfic que lo definen. Claro, es que a ver, no es que sea un universo profundamente machista. Es que si es un universo profundamente machista es porque nuestro universo actual también lo es. Simplemente en el omegaverso
te están diciendo, no, es que los omegas tal. Pero es lo mismo que pasa en nuestro universo actual. Solo que aquí deciden llevarlo hacia una ficción. Entonces, cuando la gente dice, ostras, el omegaverso, madre mía, los fetiches de no sé qué, o uy, es que los omegas tal. Ya, pero es como el sueño húmedo de un incel. A ver. Entonces, el sueño húmedo de un incel es vivir en el mundo que se instauró, en la sociedad que se tiene instaurada históricamente desde el principio, ¿no? Pues igual el omegaverso tiene instauradas esas cosas, pero es que realmente la mayoría de los fanfics que tú lees no son así. Lo que hacen es, mira, existe esto, pero obviamente lo vamos a revertir. O simplemente es como... O sea, un tío puede escribir sobre una historia súper típica fantasía de señor curtido con un puro en la boca que tiene a todas las mujercitas de 23 años alrededor, pero una persona que escriba del omegaverso no puede decir, oye, pues yo quiero escribir sobre alfa omegas, pero quiero que sean 2 chicos, porque así no tengo esa cosa detrás de la machirulada. Pues oye, solo que una cosa está más, peor vista porque, o sea, peor vista, ¿me entendéis? Da como más cringe y se ríen más de ella en redes sociales porque, vaya, sorpresa, Mochi, ¿qué haces? Sorpresa, cuando son los queers o las chicas, las mujeres, personas más femeninas, las que intentan apropiarse de algo para llevárselo a su terreno, uy, de pronto eso da cringe y está mal y uff. Los mundos de Omegaverse cogen los temas actuales o que los deja más claros y no te lo ponen bonito. Las cosas es que mucha gente no cae, pero ¿qué pasa? Gracias, Noah, lo has dicho, incluso mejor que yo. Pregnant Pose, jeje. Soy muy gracioso. ¿Alguna pregunta sobre el Omegaverso? ¿Opiniones? ¿Curiosidades? Es vuestro turno. Aquí lo que queráis añadir, si queréis preguntar, si queréis, oye, pues no hemos adentrado en esto. ¿Y qué pasa si un beta se enamora de un omega? Pues no pasa nada, absolutamente nada. Quiero decirte, sí, a lo mejor desde la familia, desde la parte de la familia del omega dicen, joder, pero qué mejor, ya que eres un omega, qué mejor que un alfa. Que un beta no te puede dar la protección, no te puede dar lo que tú necesitas. Es como muchas veces es lo que pasa. Otra cosa, es verdad, en los omegaversos se suele decir que la mayoría de las personas que existen en el omegaverso son betas. Imagínate, el 85% son betas, el 10% son alfas y el 5% son omegas. Yo por lo general he visto que lo que más faltan en estos universos son omegas y lo que más abunda son betas. Luego ya van cambiando ahí un poco lo que viene siendo el porcentaje, ¿no? Pero eso es como la norma general. Cosita. Y una familia principalmente de alfas, pues, o sea, los betas son como el gen predominante, los alfas también gen predominante, pero menos, y el recesivo del todo sería los omegas. Para que nos entendamos, los ojos marrones son los betas, los ojos, creo que eran verdes, o era al revés, o los ojos azules. Los ojos verdes son los alfas y los ojos azules son los omegas. Así, ¿no? Los genes. A mí la verdad es que me hace gracia pensar en los betas tranquilitos a su rollo mientras los alfas y los omegas están con sus dramotes. Literal. Los verdes son los más escasos. Pues entonces yo soy omega. No, pero... Pues eso. Los ojos marrones son betas, los ojos azules son alfas y los ojos verdes son omegas. Para que nos entendamos. En cuestión de genes. Quiero decirte. Y luego tenemos esta pedazo de alfa. De los alfas, betas, omegas y Mochi. Mochi es
lo más poderoso que pueda existir en este universo. ¿A que sí? Di que sí. Toda esta energía culona y de abismo. ¿Eres tú el abismo? ¿Eres tú el vacío de los Thunderbolts? Perdón, es que yo se me... La mochi. Pues muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima, bobolones. Gracias por venir a escucharme, gracias por venir a ver a la mochi y gracias por vuestras contribuciones. Nos veremos en el próximo directo literario, que es el domingo que viene.